Bien, hoy día estamos 14 de mayo del 2021. Vamos pues a desarrollar la unidad número 8, la unidad número 8 del tema de física, ¿no? Como es de costumbre, hago pues un resumen del material que ustedes pueden disponer, ¿no? No leemos o no damos lectura literal de todo, no sería práctico. Y debido pues a la rigurosidad a veces de algunos conceptos, pues pueden terminar generando confusión en algunos alumnos. Es por eso que siempre hacemos resúmenes. Bien, voy a compartirles el, el material, ¿ya?, de esta unidad. Atentos. A ver, a ver, a ver. Profe, una consulta, una preguntita. Ahí va. Una consulta, profe. Ajá. Profe, ¿cuándo exactamente acaba el semestre? Puedes repetir tu pregunta, no te la entendí. Sí, profe, ¿cuándo exactamente acaba el semestre o el primer semestre? Acaba en julio, en la quincena, si no me equivoco, en la quincena de julio. ¿Me escuchó? Quincena de julio. Ok, profe, pero esta es mi duda. Mm. A ver, un momento, vamos a ubicar el material. Talento. Ya, ahora sí, voy a compartirles el material. Todavía otra vez, profe. Hola. Ya, ahora sí, estoy enviándoles el material. Me confirman si les llegó. Sí, profe. Sí, profe, recién acaba de llegar. Excelente. Bien, empezamos entonces, como siempre, haciendo el resumen respectivo del tema de presión. A veces nosotros escuchamos este término, sobre todo socialmente, ¿no? La presión social, la presión a veces que ejercen nuestros familiares sobre nosotros, ¿no? Tiene otra connotación. En física es más simple todavía. La presión es igual, parece una cabeza de fósforo. La presión es igual a la fuerza dividido entre el área o superficie
si nosotros ya sabemos desde temas anteriores que la fuerza se mide en newtons y la superficie, o también llamada área, en el sistema internacional se mide en metros cuadrados. Entonces, newtons entre metros cuadrados es igual a pascal. El pascal es la medida de fuerza, de presión en el sistema internacional. No es el único, hay varios. Están también para medir la presión los bares, ¿no? El PSI, pulgadas por pulgadas centímetros cuadrados, ¿no? No, pero pulgadas libras fuerza, ¿no? El PSI. Seguramente cuando ustedes habrán ido a parchar sus llantas, sus motos, los parchadores pues que invierten en sus herramientas habrán visto pues que tiene una especie de instrumento que mide el nivel de presión, ¿no? Y tiene como 3 escalas. Uno está en bares, otro está en pascal, otro está en libras fuerzas, ¿no? En PSI, pulgadas, ¿no? Hay varias unidades, pero en el sistema internacional se mide en pascal, PA, y es newtons entre metros al cuadrado, ¿ok? Newtons entre metros al cuadrado. Entonces, la presión es la magnitud física que explica por qué corta la tijera, por qué corta el cuchillo, por qué penetra la aguja en la piel. Claro, no es la fuerza en sí, ¿ya? No es la fuerza. Cuando nosotros tenemos una fuerza aplicada en un área muy pequeña, pues la presión es tremendamente grande, ¿no? Por ejemplo, en la casa, cuando mamá está cocinando, o papá, o el que haga las veces de preparar los alimentos en la cocina, a veces han escuchado decir, pues no, mira, este cuchillo no corta. Ahí llama al afilador, o anda a fila. En la huerta tienes una piedra especial para echar filo pues al cuchillo, al machete, a la balilla, al hacha. O a veces pasa por el barrio pues un señor ahí con sus ofreciendo los servicios de afilado, ¿no? No sé si ustedes estaban teniendo esa experiencia. Con su ruedita. Ahí está con su ruedita, ¿no? Ahí está. Que la sensibilidad de aire pone el cuchillo, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos echar filo realmente es desgastar, reducir el área de una de las caras, de uno de los lados del cuchillo o del machete, hacerlo pequeño, muy pequeño, ¿no? ¿Y qué logramos con eso? Es que cuanto menor sea el área, con una misma fuerza podemos ejercer una enorme presión, y eso pues facilita que se corte la carne, se corte los vegetales, o lo que ustedes quieran cortar con el cuchillo o con la tijera, que se ayuda también con la palanca. Por ejemplo, ustedes, ahora que estamos en campaña de vacunación de las personas adultas, seguramente han acompañado de repente, o van a acompañar a sus abuelos, abuelas, mamá, papá, ¿no? A la vacunación, y ahí sacan pues la jeringa y una aguja hipodérmica, ¿no? La punta de esa aguja tiene una especie de filo, ¿no? Y es pero muy pequeñita, de tal forma que el técnico o el aplicador de la vacuna ejerce una fuerza mínima, y esa aguja pues se incrusta en la piel, ¿no? Se incrusta en la piel. Entonces, la presión que se ejerce es grande, enorme, ¿ok? No olviden esto. Si queremos mayor presión, reducimos el área. No cambiamos la fuerza, porque incrementar fuerza deviene en invertir más energía.
Y lo que se quiere pues es con la mínima capacidad energética, porque al hacer fuerza estás utilizando energía, ¿no? Con la mínima fuerza necesaria, multiplicar la presión que puedes aplicar. Y para eso reducimos, ¿no? Reducimos el área. Ejemplos contrarios, donde se aumenta el área, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado, visto en algunos canales de televisión, ¿no? O de repente en el circo, ¿no? En el circo habrán visto ustedes una cama de clavos, ¿sí? ¿Recuerdan? Ahí está, miren, Sí, bro. ¿no? Entonces la persona se echa, ojo, los clavos normales, ¿sabes? Porque uno va y toca y los clavos normales. La persona se echa ahí. Ningún clavo pues tiene la suficiente presión como para que pueda traspasar pues la piel, la dermis o la epidermis. ¿Por qué? Porque al poner muchos clavos estamos ampliando el área donde la fuerza se está ejecutando. ¿Cuál fuerza, profe? Al poner tu peso. No olviden que el peso es un tipo de fuerza. Entonces, como estás maximizando, ampliando el área, obviamente la presión se reduce tremendamente, ¿no? Se reduce. Incluso, si usted se da el tiempo, puede hacer lo mismo, ¿no? Inflando un globo y tratando de ponerlo pues sobre la cama o sobre una superficie llena de clavos. Ahí sí. No va a reventar, ¿ya? Que sería un resultado distinto si nosotros pues pusiéramos sobre un clavo, ¿verdad? Sobre un clavo. Entonces no es magia, ¿ya? Es simplemente un fenómeno físico en el cual se explica que a mayor área se reduce la presión y por lo tanto tu peso es soportado y no tienes pues daños físicos. Donde conviene también aplicar y ampliar el área. Por ejemplo, en la construcción de las casas de material noble, ¿no? Habrán visto que los maestros albañiles, donde ponen las columnas, ustedes saben que las columnas van a soportar el peso de la estructura de la casa, cavan normalmente una profundidad de acuerdo a cuántos pisos va a tener la casa, ¿no? Y seguramente han visto que los albañiles ponen lo que ellos llaman zapatas. Hay que ser su zapata esta columna, dicen, ¿no? Que no es otra cosa más que un enmallado de acero, de fierro, ¿no? Que lo que hace es ampliar el área en el cual va a estar pues sentado esa columna. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la presión que se ejerza sobre ese suelo sea minimizado y de esa manera evitar de que la columna se hunda en el suelo. Bueno, normalmente se hunde cierta dimensión, cierta longitud, pero que se hunda dramáticamente. Porque si pusieran el ancho de la columna normal, que es 20 y tantos, 30 y tantos centímetros, pues con la presión que se va a ejercer en esa área muy pequeña, pues obviamente va a empezar a hundirse el suelo, ¿no? Sobre todo acá el suelo en la Amazonía, que obviamente no es rocoso, ¿no? Para nada es rocoso. Entonces, ahí tenemos una aplicación también de la presión, pero maximizando el área. Ahí conviene maximizar el área para disminuir la presión que la columna va a ejercer sobre el piso, sobre el suelo, sobre la tierra. En nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestros pies tienen pues un área respectivo, ¿no? Entonces, cuanto más ampliemos esa área, más estabilidad vamos a tener, ¿no? Las personas, por ejemplo, que han perdido la pierna, a una de ellas, pues les resulta incómodo movilizarse y es doloroso porque la presión que ejerce el cuerpo sobre los pies pues va a aumentar mientras más pequeño es el pie, ¿verdad? Esta presión, por ejemplo, disminuye
cuando nosotros utilizamos zapatos, zapatillas, ampliamos, ampliamos el área de la planta de nuestros pies. ¿Mm? La ampliamos, ya que a no ser que usted tenga pies planos, hay dos áreas en nuestros pies, que es atrás de nuestro talón y adelante, que ejercen, que soportan esa presión, ¿no? Entonces cuando uno compra pues zapatillas o zapatos obviamente de calidad, siente esa comodidad al momento pues de trabajar, ¿verdad? ¿No? Esa comodidad. Otro ejemplo de presión, bueno, pues hay varios, ¿no? Ya hay varios. Eh, por ejemplo, cuando ya hemos mencionado, por ejemplo, las tijeras, ¿no? Cuando va el campesino a cortar su madera, ¿no? El hacha. Conoce un hacha, ¿no? Por más fuerza que tenga el campesino o el que está utilizando esa herramienta, por más largo que sea el mango de donde está el hacha, pero si no tiene un filo, que no, o sea, si no se ha reducido el filo, pues va a ser más dificultoso, ¿verdad? Va a ser más dificultoso, ¿no? Otra actividad, por ejemplo, que se realiza, alguna vez ustedes habrán visto el serrucho. ¿Conocen un serrucho? Sí, profe. Los dientes, vamos a llamarlo así, ¿no? Los dientes de ese serrucho tienen cierta, no son completamente horizontales, ¿no? Tienen cierta inclinación y además en una cara de ellos es con filo, ¿no? O sea, le desgastan y le echan su filo respectivo, ¿no? Con eso estamos facilitando el hecho de cortar, ¿no? A las sierras que nosotros compramos en la ferretería para poder cortar, por ejemplo, fierro, ese filo también es bañado con polvo de diamante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera de acero puro, acero entre acero, no vamos a terminar desgastando también los dientes de la sierra. Entonces le echan polvo de diamante, ¿para qué? Para que, como el diamante es uno de los materiales más dúctiles, poder cortar el acero, ¿ya? Poder cortar el acero. Entonces, obviamente, mientras más se vaya usando, más se van a ir pues desgastando ese barnizado que tiene de polvo de diamante y no va a ser muy útil, ¿verdad? Pues es que hay una construcción, siempre están comprando pues, sus sierritas para hacer los cortes respectivos. No pueden decir como un martillo, por ejemplo, ¿no? Un martillo puedes guardarlo ahí años, ¿no? Y igual va a funcionar. Pero una sierrita no tanto, ¿no? Pues para cortar acero no, necesitas pues que tenga ese recubrimiento especial. Ahora, hay unos instrumentos que utilizan los maestros fierreros, ya más eléctricos, ¿no? Unas cortadoras eléctricas que funcionan distinto. Los filos están no en los puntos, sino en los costados. Ajá. Entonces se van desgastando más. Se desgasta más rápido, pero obviamente hacen el trabajo más rápido, ¿no? Imagínense usted pues cortar un fierro de 5 octavos a mano. No va a ser igual pues cortarlo con una maquinaria, ¿no? Lo va a hacer, pero va a tomar más tiempo. ¿Correcto? ¿Alguna experiencia que ustedes deseen compartir respecto a la presión? Sí, pero en el caso de los serruchos, bueno, me he visto que mi suegra en todo caso estaba cortando madera y a veces se traba y le echa jabón. El jabón ayuda en algo. Yo le preguntaba y me dijo que le ayuda a cortar, pero no tanto le entendí muy bien ese proceso. Sí, el serrucho es así porque les decía que el serrucho, que el carpintero, como ellos llaman, le echan su traba. O sea, los dientes no los mantienen horizontalmente, sino les inclinan cierto grado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno corta madera, ¿no? Genera viruta,
¿no? Y esa viruta necesita ser desplazado por algún lado, ¿no? Y si uno va cortando horizontalmente, pues el camino que tú vas cortando, pues va siendo cerrado por la viruta que tú vas generando. Y un momento llega pues a quedarse ahí duro, ¿verdad? Entonces esos son los instrumentos pues que no están preparados, ¿no? Necesitan pues, como dicen los carpinteros, poner unas trabas a un costadito, ¿no? Para que no haya un corte netamente horizontal, o sea, sino para que las virutas que van cortando vayan saliendo hacia los extremos. Alguna vez le han dicho a su mamá, este cuchillo no corta, ¿no? Pero si tiene mi dedo, a ver, escuchar. Profe, acá también te pregunta, profe, cuanto más presión tiene el agua, ¿es capaz de cortar piedra, profe? Piedra así, Sí, algo sólido. hay unas maquinarias que utilizan agua que sale de una bomba, ¿no? Y esta agua tiene partículas de arena, ¿ya? Pero no cualquier arena, una arena espacial. Entonces, al salir con una presión, porque es presión hidráulica, ahí se utiliza un tipo de fórmulas, el principio de ecuaciones de Bernoulli y todo eso, pero lo que es cierto es que cuando sale con tal presión que puede cortar efectivamente acero. Es más, hay industrias del mármol en Italia que utilizan este tipo de prensas, o perdón, de maquinarias, ¿no? Para hacer trabajos de precisión, ya que a diferencia de algunos materiales, el mármol no puede ser cortado con láser, ya que quemaría los bordes y generaría pues un mal trabajo, ¿no? Que se utilizan este tipo de... Incluso aquí sí he visto algunas maquinarias de este tipo, pero que en lugar de cortar lo utilizan para limar, desgastar las caras de cosas de metal, sobre todo antes de pintarla. Acá en Iquitos, por ejemplo, en los astilleros de esta empresa Henry, hay unas maquinarias que hacen eso, ¿no? Que expulsan con mucha fuerza aire y tierrilla y eso va desgastando el metal, ¿no? Entonces hace un pulido bien limpio, ¿no? Entonces ahorra horas hombre, porque contratar a alguien con un papel de lija, esté barriendo, lijando, limando, pues sería complicado, ¿no? Imagínese usted pues una lancha mandar a limar así, tomaría más tiempo. ¿Sí? Existen estos instrumentos, ya existen estos instrumentos. ¿Cuánto de presión, o sea, cuánto de presión para que pueda cortar el agua, o sea, o el proceso de cortado? ¿Qué cantidad de presión entra ahí? Es una alta presión, dependiendo pues de con qué material le estás acompañando. Normalmente es arena, una arena muy fina, agua pura, ¿no? Una arena muy fina y también el área de donde esté saliendo esa agua. Normalmente es un área muy pequeña, ¿no? Más que fuerza, ahí lo que utilizan es una compresora, o sea, comprime el aire, ¿no? Y el líquido para que pueda salir con fuerza. Ahora, depende, pues, ¿no? Depende. Eh, ¿Por qué? Porque hay ciertos materiales que necesitan, pues, un poco más de presión. Depende de la densidad de lo que quieras cortar. No es igual cortar, pues, una plancha de acero naval que, que cortar, pues, una pulgada de acero, ¿no? Es distinto. Va a depender. Son valores de manejo industrial que raras veces vas a encontrar en la web, ¿no? Porque ustedes saben pues que las industrias, como parte de su patrimonio, también ellos guardan ciertos datos, ¿no? Y ese siempre se ha mantenido así, ¿eh? Por ejemplo, eh, este, eh, nunca he escuchado de alguna empresa que revele, por ejemplo, su fórmula de su producto, ¿no?
Es un secreto industrial. Es igual, estas empresas cuando construyen estas maquinarias ponen ahí pues no unas agujas o digitalmente, no tanto de medida para acero pero exactamente los valores lo manejan ellos. Exactamente los valores lo manejan ellos. ¿Alguna otra experiencia que ustedes hayan tenido? Profesor, este, y la presión que sientes al subir una altura es igual a la presión que de una máquina, ¿sí? ¿Cómo repite tu pregunta? No te entendí, perdón. O sea, la presión que uno siente a veces de estar yendo a un lugar elevado, por ejemplo, ¿no? Cuando me cae justo, como se llama el soroche, ¿no? Sientes como una presión en el pecho. O sea, esa es una presión, es igual a la que estamos hablando ahorita de las máquinas, ¿sí? O es algo distinto. Ese es otro tipo de presión, pero también viene acá en el contenido. Los gases y líquidos siempre tienden a presionar a un cuerpo, este, no en un solo punto, como si puede ser el caso de lo que acabamos de ver, ¿no? El clavo, la aguja, el cuchillo. En cambio, los gases o los líquidos presionan al cuerpo a todo a su alrededor. Y seguramente te habrá pasado, mira, cuando vas a una piscina o en el río o en la quebrada, cuando uno se mete pues bajo el agua, va buceando, ¿no? A medida que usted va descendiendo, eh, observará seguramente, ¿no? Observará este, que o sentirá que su cuerpo experimenta pues la presión del agua, porque a menor profundidad o se vas descendiendo más, hay más agua arriba de ti, entonces hay más masa que genera más peso, que genera más presión. Efectos van sintiendo como que se comprime el pecho, pues te zumban los oídos, ¿verdad? Y si sigues buceando aún más, pues te va a doler la cabeza. Y si te mantienes aún más bajo el agua, vas a poder tener el riesgo de tener la enfermedad del buzo, ¿no? La enfermedad del buzo pues es ese mal en el que debido a la presión que ejercen los líquidos, en este caso el agua, sobre el cuerpo humano, se forman microburbujas de oxígeno en la sangre, y esas microburbujas son muy peligrosas porque al llegar al cerebro o al llegar al corazón, obviamente pues alteran la presión sanguínea y pueden matarte, ¿ya? Por eso es que en los campos o en las estaciones de extracción de petróleo en el mar, ¿no? Las personas que dan mantenimiento a las tuberías que están bajo el mar, profundamente bajo el mar, son buzos profesionales que se alistan pues para hacer trabajos, buzan 50, 60 metros con equipos especiales, ¿no? Y a cierta profundidad van balanceando el nivel de oxígeno y nitrógeno que van respirando, y cuando ascienden a la superficie lo hacen lentamente y llegan a la superficie y de inmediato son ingresados a una cámara hiperbárica. ¿Para qué? Para que la cámara hiperbárica durante un par de días comience gradualmente. La hiperbárica lo que hace es dar la sensación de aumentar la presión, ¿no? Entonces esa cámara hace que poco a poco vaya disminuyendo la presión, ¿no? Y el cuerpo se vaya lentamente regresando a su estado de presión normal. Porque si no hacen eso, se genera pues lo que se llama el mal del buzo, ¿no? Que es netamente se genera burbujas de gas en nuestro sistema, y eso es muy peligroso, ¿no? En cierto nivel que no es mortal, sí genera mucho dolor en los músculos, dolores de cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un tío que era pescador, y cada vez que su red se atajaba en un palo en el fondo del río, pues tenían que bucear, ¿no? Porque no había el lujo de estar rompiendo pues las redes. Obviamente hablan de hace muchos años, ¿no? Y él me contaba pues de que siempre cuando le tocaba bucear, todo el día le dolía su cabeza,
¿no? Y años después, ya descubriendo esto, pues entendí de que lo que tenía pues eran los efectos de la presión, ¿no? Cuando uno buza, ¿no? Ahora, cuando ustedes buzan pues un poco corto periodo de tiempo no hay problema, pero a veces mantenerse ahí genera este mal, el mal del buzo, como dicen. ¿Ok? Y también acá en la superficie, nosotros tenemos en nuestro planeta eh, una atmósfera, ¿ya? Hay que responderle un algo. Se mantiene una atmósfera, ¿correcto? En nuestra atmósfera realmente es un cúmulo de gases que rodean al planeta Tierra. Estos gases se mantienen dentro del planeta debido a la atracción gravitacional y no es arrasada por los vientos solares porque el campo magnético de la Tierra recubre y protege nuestra atmósfera. Si no, pues nos convertiríamos en Venus o en Marte, ¿no? Y entonces, pues, este gas, todo gas tiene masa, y como tiene masa, tiene peso, ¿no? Eh, y ese peso genera pues una presión en nuestro cuerpo, solo que como ya estamos acostumbrados y hemos vivido y hemos evolucionado a ese nivel de presión, nosotros lo tornamos como normal. Pero sí existe una presión, ¿no? Esta presión este, fue medido por por un físico llamado Torricelli, ¿no? ¿Qué hizo este loquillo? Cogió un tubo de vidrio medido, graduado. No, no es que sea graduado a la universidad, sino que tiene pues sus graduaciones de medida de longitud. Y luego un recipiente de mercurio. El mercurio, ustedes saben, es un metal líquido. O sea, en la Tierra se encuentra en metal líquido. Más o menos esto es lo que hizo. Obviamente en esa época pues no sabían que el mercurio era tóxico, ¿no? En realidad el mercurio es tóxico. Y ahí está. ¿Qué hizo? Puso mercurio en el tubo, lo cerró, luego con mucho cuidado lo puso boca abajo en el recipiente y notó pues que no caía por efectos de la gravedad todo el mercurio que había dentro del recipiente, ¿no? De ese metro de distancia quedaba 760 milímetros el nivel del mercurio. Entonces se dedujo de que la presión de la atmósfera estaba ejerciendo, la atmósfera que es un gas, estaba ejerciendo una presión acá dentro de este recipiente y eso hacía que se mantenga el nivel de ese mercurio. Entonces, la presión de una atmósfera, ¿no? Normalmente se calcula en 700 milímetros de mercurio, ¿no? 760 milímetros de mercurio. Se puede hacer con agua, ¿ya? Se puede hacer con agua, pero esta agua, como la densidad del agua es un poquito más baja que del mercurio, el mercurio es más pesado, se tiene que hacer con un tubo de mayor longitud, ¿no? Entonces, este instrumento rústico se llama barómetro. El barómetro mide la diferencia de presión, ¿ya? La diferencia de presión. No confundan con manómetro. El manómetro mide la diferencia de presión, pero en un recipiente cerrado. ¿No? ¿Han visto los balones de oxígeno? ¿No? Había que agregarle su manómetro para que más o menos indique ahí la aguja en qué nivel de oxígeno tenemos en el balón de oxígeno, ¿no? En cambio acá no. Entonces cuando usted está al nivel del mar, o sea, está en Lima, su cuerpo experimenta exactamente una atmósfera de presión. Pero a medida que usted va subiendo, por ejemplo, las cordilleras, esta presión va disminuyendo, porque cada vez hay menos aire
arriba de usted. ¿No? Lo que nosotros llamamos aire, una aclaración, no es 100% oxígeno, ojo. El mayor porcentaje del aire es nitrógeno en realidad, en forma de gas. Luego hay otro porcentaje de oxígeno, dióxido de carbono y otros gases más, metano sobre todo, ¿no? Entonces cuando nosotros respiramos, al inhalar, el 100% de que usted mete al pulmón no es aire, ¿no? Hay un porcentaje que es oxígeno, y con eso estamos acostumbrados a vivir, ¿ya? Y cuando uno va ascendiendo, este aire se va disminuyendo, entonces la presión va bajando. Cuando uno llega pues a 100, 200, 300, 400, 500, 1000 metros sobre el nivel del mar, casi imperceptible en nuestro cuerpo, no lo sentimos, salvo porque seas ultra archi sensible, ¿no? Pero no lo sentimos. Ya es muy notorio en nuestro cuerpo cuando llegamos a los 3000, 4000 metros, a lo cual están ciertas ciudades acá, ¿no? Cusco, Arequipa, Puno, La Oroya, Pasco. Entonces a esa altura ya nuestro cuerpo siente, si no has hecho un proceso de aclimatación, siente el cambio brusco de la presión. Por ejemplo, nuestro corazón está acostumbrado a bombear bajo cierta presión atmosférica. Si tú agarras tu carro y subes 4000 metros, en ese tiempo tu corazón no se ha entrenado, no se ha acostumbrado a trabajar a esa presión. Entonces, ¿qué pasa? Sigue bombeando a una presión, y como las arterias dejan de tener la presión atmosférica que tenían a nivel del mar, pues comienzan a reventar, ¿verdad? Entonces por eso las personas que van a veces en estos, se les sangra la nariz, ¿no? Sienten mareos, vomitan, a veces sienten una descompensación, la pasan mal. No son todos, no son todos. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está acostumbrado pues a este bajón de presión. Por eso en la zona andina, donde el aire es un poco más enraizado, ustedes van a notar que las personas involuntariamente aspiran más, se siente su respiración, ¿sí? Acá no tanto, ¿no? Es más, ni nos preocupamos por ello, le damos por hecho, ¿no? Pero en esa zona sí se nota su... ¿Por qué? Porque el oxígeno, el aire es un poco más enraizado, y seguramente si ustedes andarían subiendo más, necesitarían ya pues balones de oxígeno, ¿no? Bueno, el asma es un problema en el sistema respiratorio, hasta donde tengo entendido. Cuando tienen ataques de asma ciertas personas, lo que pasa es que los pulmones, esas cavidades del pulmón se van cerrando, ¿no? Pues les dificulta respirar. Entonces toman ciertos o inhalan ciertos gases que lo que hacen es dilatar esas cavidades, ¿no? Pero vas a tener un ataque de asma aquí o a 4000 metros, ¿no? No tiene nada que ver con el hecho de subir la altura. O sea, los asmáticos van a tener ataques de asma en donde les agarren, ¿no? A veces hay ciertos desencadenantes, ¿no? A veces el polvo, son alérgicos a algo. Es un tema médico, ¿ya? Es un tema médico. Es un tema médico realmente, ¿ya? ¿Qué efectos adicionales hay en la presión atmosférica? La temperatura a la cual hierve el agua, por ejemplo. El agua al nivel del mar hierve casi a los 100 grados, pero a medida que usted va ascendiendo en altura, esa temperatura va bajando, ¿ya? Va bajando, va bajando, va bajando. Entonces a cierta altura ya no hierve pues a 100 grados, sino a menos temperatura. Porque lo que afecta los cambios de estado, aparte de la energía, también es la presión. Es más, podemos vaporizar o generar vapor
generar vapor de agua sin la necesidad de administrar calor. ¿Cómo? Si ustedes cogen una aguja, una jeringa hipodérmica, esas jeringas que utilizan para poner las inyecciones, y absorben un poquito de agua, luego con el dedo cierran la boquilla y ahí comienzan a jalar, como ustedes en chupar, lo que vas a generar es un vacío. Y a la naturaleza detesta el vacío. Entonces, ¿qué hace? Cubre ese espacio vacío con parte de vapor de esa agua que has ingresado. Entonces vaporizas agua, creas vapor de agua sin la necesidad de ponerle calor. Es más, la presión atmosférica es muy grande, ¿eh? Ustedes seguramente cuando toman su gaseosa, su refresco, a veces piden sus cañitas, ¿no? ¿No? A veces piden su cañita, correcto. Conocen, ¿no? La cañita, en otros países le llaman pajilla, ¿no? Sorbete. Sorbete, ¿no? Y con eso, pues, ustedes supuestamente tienen el efecto de poder chupar, ¿no? Jalar, succionar el agua. Lo que realmente está succionando es el aire que está entre el agua y dentro del tubo de la cañita. Y luego la presión atmosférica cubre ese vacío y empuja el agua. Entonces te da esa sensación de que con tus pulmones estás... No, mentira, no es la presión netamente que te está ayudando, ¿ya? Es la presión del agua, ¿ya? O sea, lo que estamos aspirando es más aire que líquido. Lo que tú aspiras es el aire, ¿no? O sea, lo que haces es generar un vacío dentro del tubo y rápidamente ese vacío es cubierto, ¿no? Es cubierto por por el agua, pero el agua no mágicamente, sino empujado por la presión. Lo mismo que pasaba con Torricelli, ¿no? Con Torricelli, la presión mantenía a cierta altura, ¿no? A cierta altura el nivel del mercurio, ¿no? Lo mantenía. Como les digo, en ese tiempo no sabían que el mercurio era tóxico, ¿no? Es más, hubo una época en la cual a los sombreros de la gente pudiente en Europa les daban cierta brillantez utilizando pinturas en base a con cierto contenido de mercurio y plomo, ¿no? Y por eso ciertos gente pudiente en Europa pues tenía a veces demencia, ¿no? Años después se descubrió que era parte que inhalaban constantemente mercurio, ¿no? Iban afectando su cerebro. Imagínese usted. Bien. Otro fenómeno otro aprovechamiento de la presión atmosférica lo hacen las plantas. Ya en el tema de energía, nosotros habíamos dicho que un tipo de energía es la energía solar y que la energía solar, mediante un proceso llamado fotosíntesis, genera sus propios alimentos, ¿no? Bueno, gracias a la energía solar, pues, ¿no? Pero ¿cómo lleva los nutrientes del suelo hacia la hoja que está a niveles o a metros de altura? Utiliza este principio, ¿ya? Hay microtubitos muy pequeñitos, ¿no? Que van desde el tronco hacia las ramas, de las ramas hacia las hojas, y utilizan pues el principio esta presión, ¿no? De la atmósfera para que el líquido pues ascienda hasta esa altura, ¿no? Por eso ustedes van a notar de que los árboles mantienen cierta proporción, ¿no? El grosor de sus troncos, sus ramas, y hasta llegar a las hojas van a notar cómo el grosor va reduciéndose más y más y más y más y más. No es lo contrario, no es lo contrario. Es gracias también, no olviden, a la presión atmosférica, ¿ok? Gracias a la presión atmosférica. Les decía también que la presión de la atmósfera es tan grande que
Por ejemplo, hubo un experimento que se hizo una vez en Holanda, en la cual se creó una esfera de metal, ¿no? Y esa esfera de metal se le extrajo todo el oxígeno, o sea, todo el aire, de tal manera que la atmósfera lo comenzó a cerrar, ¿no? Y se necesitó pues 13 caballos tirando en dirección contraria para poder abrirlo. Fíjense qué tan grande es la fuerza de la presión atmosférica. ¿Mm? Solo recuerden que nuestro cuerpo ha evolucionado de tal manera que para nosotros es imperceptible, ¿no? Solo cuando cambiamos de ciudad, subimos o buceamos, notamos esa presión. Por eso es que los astronautas que viven ahí meses en la Estación Espacial Internacional, correcto, eh, No se llega ahí. ¿cómo se llega a dónde? Bueno, los astronautas, pues no, hay varias maneras de llegar. Sí, porque hay otras personas que vengan volando así, profe. No, no me refiero a eso. ¿Ya? Cuando están No más meses allá, la galaxia, dice perro. cuando están meses allá arriba, como el cuerpo no tiene pues esa gravedad, no experimenta pues esa presión atmosférica, los músculos de esas personas se van atrofiando, ¿no? De tal forma, eh, que cuando claro, cuando regresan al planeta Tierra no pueden ni caminar, apenas pueden moverse. Entonces son sometidos, La absorbe, profe. no le absorbe, sino el cuerpo degrada lo que no utiliza. Si no utilizas tus músculos, lo va degradando. Si no utilizas tus neuronas, lo va reduciendo. Parece mentira, pero así es. Entonces las personas que no ejercitan su cerebro, no leen, no razonan, no piensan, van perdiendo masa encefálica, van perdiendo ahí las neuronas. ¿Ya? Por eso han visto que los abuelos que leen bastante son los que menos sufren a veces de olvidos, ¿no? Bueno, entonces retornando al tema, estas personas como viven meses allá arriba, se atrofian pues sus músculos, ¿no? Y aquí en la tierra pasan también semanas de rehabilitación, terapias de rehabilitación para que puedan moverse normalmente, ¿no? Porque esos músculos han perdido movilidad, ¿no? Y no pueden estar constantemente pues moviéndose, ¿no? Imagínese usted. O sea, no es tan es esa idea romántica de salir al espacio, visitar, navegar como ven las películas, no es tan cierto. Todavía no hemos llegado a un nivel tecnológico como para que en las naves espaciales podamos simular una presión y una gravedad como en la Tierra. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Cuánto falta? No sé, pero no creo que va a ser pronto. Bien, otra aplicación de la presión, esta de los líquidos, ¿ya? Es la presión hidráulica. Y que seguramente ustedes habrán visto que se utiliza esto en la famosa gata hidráulica. Conocen la gata hidráulica, habrán visto, ¿verdad? Hay de distintos tipos, ¿no? Hay de distintos tipos. Ahí te le voy a hacer un recorte que los mecánicos, sobre todo de camiones, camionetas, carros, utilizan, ¿no? Porque de motos no tanto, ponen ahí una especie de tarima y ahí está, miren, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza? El principio de la presión, que es fuerza entre área, nada más. Pero ¿Para qué se usa? para levantar objetos muy pesados. Se puede considerar esto también una máquina simple, ¿ya? Multiplica nuestra fuerza. Mientras más pequeño sea este émbolo y mientras más grande sea la ventaja mecánica se multiplica. Este principio se utiliza en esta prensa hidráulica. Acá
hay un émbolo grande y aquí hay un émbolo muy pequeñito. Y acá normalmente hay un recipiente contenedor de líquido hidráulico que generalmente, ojo a esto, generalmente es aceite, ¿ya? Y aparte, miren, multiplican la fuerza utilizando una palanca todavía. Ya saben ustedes que con la palanca se multiplican las fuerzas. Entonces pueden levantar objetos pesados. No a mucha altura, obviamente, pero sí una altura suficiente como para cambiar, para vulcanizar las ruedas pues, de un camión, de un carro, ¿no? Se utiliza el principio. Y para reducir o para volver a su lugar original, acá hay una especie de válvula que regresa el líquido, que acá también hay, ¿no? Regresa el líquido y nuevamente regresa ahí a formar parte de contenedor. Hay otra gata mecánica que le llaman, que ese es distinto, es un juego de tornillos. Ya es un juego de tornillos, es distinto. Acá la aplicación real de la presión. Pero este líquido que utilizan acá debe estar limpio de burbujas de aire. ¿Por qué? Porque las burbujas de aire se comen la presión, reducen. Es por eso seguramente si usted tiene motos, cuando ha ido a dar un mantenimiento a los amortiguadores delanteros de su moto, que le llaman ¿cómo le llaman? Trapecio. No sé cómo le llaman los amortiguadores delanteros de la moto, tiene otro nombre. Pero bueno, este es, y nuevamente le cambian de aceite, ¿no? A veces cuando se pasa un bache, pum, revienta, ¿no? Y ya dice el mecánico, te hace comprar aceite y con mucha paciencia comienza a vertir el aceite en el amortiguador delantero, ¿no? Así inclinando, cuidando de que no genere una molécula o una burbuja de aire, porque si genera una burbuja de aire pierde las propiedades hidráulicas, ¿sí? Se pierde esas propiedades hidráulicas. Es por eso que no puede haber una burbuja de aire en el sistema sanguíneo, porque al llegar al corazón te genera pues un paro cardíaco. El corazón no puede bombear aire, tiene que bombear netamente un líquido, que es la sangre, ¿no? Es la sangre. Esto es lo que debido a la presión hidráulica. ¿Dónde también se utiliza esto? Habrán visto unos tractores, excavadoras que utilizan este principio. Tienen unos tubos que son movidos pues utilizando este principio de la prensa hidráulica, ¿no? Hay muchas aplicaciones realmente, ¿no? Hay muchas aplicaciones de esto, ¿ya? Bueno, como ustedes no van a ser pues mecánicos, ¿verdad? Pero sí hay que conocer, eso sí, sí hay que conocer, ¿no? En informática, ¿qué cosa, qué hardware utiliza, por ejemplo, presión hidráulica? Los sistemas de inyección de tinta de las impresoras, por ejemplo, utilizan esto, ¿no? Son unos tubos que tienen pues en mente este cálculo, ¿no? No los de cartucho, sino los de sistemas de inyección continua, los plotters. Los plotters pues son esas impresoras gigantes, ¿no? Que hacen gigantografías también, no sé si ustedes habrán visto. Utilizan un sistema de inyección de tinta, ¿no? Y sí, bueno, es un poquito más aficionado para refrigerar, por ejemplo, el procesador. Algunos utilizan pues un sistema de refrigeración en base a un líquido refrigerante, ¿no? Que utiliza el principio de la prensa, Pasta térmica. ¿no? De la presión hidráulica. Y si eres más todavía más entusiasta, ¿ah? ¿Qué me dice? No, pero en el caso para enfriar el CPU de la máquina se utiliza una pasta térmica. Claro, la pasta térmica en realidad lo que hace es que la cavidad entre la capa del procesador y el contacto de cobre del disipador, pues no haya micro partes que queden al aire, ¿no? Entonces cubre esas imperfecciones. Entonces ayuda a trasladar el calor de ahí hacia el disipador
y dependiendo del disipador pues lo va a trasladar a unas rejillas, etcétera, etcétera, ¿no? La pasta térmica es como no me dice, es un material acuoso que ayuda pues a disipar el calor. Un líquido refrigerante. El líquido refrigerante es un líquido que no va directamente al procesador, ¿no? Sino está en los sistemas de refrigeración líquida, que es distinto a los de normalmente disipador de ventilador y tubos de aluminio, ¿no? Eh, para uso para uso constante, una estación de trabajo, por ejemplo, se recomienda siempre los de tubo de cobre, los normales que nosotros vemos, ¿no? Para algunos aficionados, pues entusiastas, se recomienda pues el sistema de refrigeración líquida, ¿no? ¿Por qué no podemos recomendar líquido? En una estación de trabajo en el cual la finalidad pues es producir eh, estos sistemas de ventilación, eh, de refrigeración de los coolers, que son de ventiladores, o sea, sistemas de refrigeración a base de aire, son más confiables, tienden a fallar menos. En cambio, de los líquidos sí fallan bastante, sobre todo cuando se usa continuamente. Generalmente está orientado pues al mundo gamer, ¿no? Un mundo gamer pues no vas a jugar pues 12 horas continuas. Entonces, Tendrías mejor un tendrías un corto tiempo de vida, ¿no? Bueno, profesor, entonces me recomiendas usar de torre que de líquido. claro, ¿Cómo, profesor? un sistema de refrigeración en base a aire es recomendable para las estaciones de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más confiable, tiene menos, tiene menos piezas que puedan fallar, ¿ya? Imagínate que te falle pues el sistema, se apague por recalentamiento hasta que cambies y todo lo demás, ¿no? Eso es en el ABC del armado de la PC, ¿eh? Si es para producción, es una máquina que no va a dejar de funcionar. Sistema de refrigeración en base a aire. Es más, en las estaciones de trabajo, en las estaciones de granja de servidores, es netamente puro aire. Gigabyte estaba experimentando antes de la pandemia en base a un sistema de refrigeración de un líquido especial que sumergían directamente el componente y hervía. Es un proceso medio loco, pero todavía está en fase beta, ¿ya? O sea, para que llegue esto al consumo masivo te va a demorar un poco. Es más, ni quizás llegue. Se va a quedar solamente en los servidores. No, pero ese es lo que estás hablando, es un hecho en varias cosas, porque hay personas que usan nitrógeno también para enfriar, hacer overclocking, se llama. Ah, claro, unos concursos de overclock para procesadores, para que lleguen a 5 6 7 GHz. Utilizan pues este sistema de refrigeración extremo, ¿no? En base a nitrógeno líquido. Pero obviamente es para un solo uso, ¿no? Esa placa, esa memoria, esa y ese procesador es solamente para ese uso, ¿no? No te va a tener un tiempo de vida muy alto, ¿no? Pero no crean. Por ejemplo, yo tengo un procesador AMD Ryzen 3 3500, 3600, como que me calienta un poco porque estoy usando solo el disipador de stock y le quiero cambiar por eso. Le quería cambiar uno de líquido, pero como estoy escuchando varios que dicen que de líquido, escucha eso, otra. O sea, tiene problemas, ¿no? Prefiero El tiempo cuando de todo. vida de un sistema de refrigeración líquida es máximo 3 a 5 años. Pero acá en la selva, yo estoy seguro que te va a durar menos tiempo. ¿Por qué? Porque en la selva tenemos los tres enemigos mortales de todo equipo de cómputo, que son el polvo, la humedad y la temperatura. Acá tenemos los tres. Entonces, te recomendaría un sistema en base a aire. Ahora, hay muchas marcas buenas que tienen un buen poder de TDP de disipación, pero vas a invertir bastante, eso sí, ¿no? También hay ¿Y sus cuánto más o equivalentes menos chinitos. cobra? El que encuentras barato acá en el mercado local en Perú, por ejemplo, tenemos a Aerocool, a Cooler Master, a Deep Cool.
Existen otros, pero no llegan acá al Perú y para importarlos vas a invertir un poquito más. Sí, pues porque mi CPU de mí, cuando a veces hago trabajo, y a veces me pongo a jugar, llega a un máximo de temperatura ya hasta los 70 y me preocupa, ¿no? Bueno, Y no 70 sé por grados qué. está bien, ¿ah? Por ejemplo, yo cuando renderizo mis Aparte que videos, tengo, sí llego a 70 grados. ¿Por qué? Porque está trabajando el procesador, ¿no? Normalmente el sí, procesador es pues ese que estás yo, diciendo, pueden llegar fácilmente hasta los 100 grados. Y a partir de esa temperatura ya se estrangula él mismo, ¿no? Yo creo que está bien. Pero ahora sí, si quieres obtener refrigeración más suave, pues tienes que invertir en otras, ¿no? Pero eso sí, antes de comprar, no te guíes por las lucecitas, sino mira la ficha técnica y ve el TDP que puede disipar, ¿no? Uno que sea superior a 120 de TDP estaría bien. Bueno, estamos saliendo del tema, sí, muchachos. pues, Muy bien. Acá también en este manual van a ver ustedes este caso resuelto, ¿ya? Yo les recomiendo que lo chequen porque caso similar van a tener ustedes en su evaluación.